Ahora ponte el puro en la boca, la puntita de los dientes, cierra los ojos, te relajas, no te muevas. Cierra los ojos, relájate. Nos encontramos en el lado rural de Cuba y hoy documentaremos un poco sobre el fascinante proceso para producir uno de los mejores tabacos de todo el mundo. Me imagino que no tengo que darles mucho contexto. Uno de los productos estrellas de este país son sus puros, sus habanos. De hecho, la palabra habano viene de La Habana, la capital cubana. He aprendido que este es un proceso que puede tomar años, desde que se cultiva la planta hasta que se tuerce el habano, dependiendo de su calidad. Hay puros que toman más de 4 años en hacerse. Esto explica por qué muchos de los auténticos habanos pueden llegar a costar cientos de dólares cada uno. Hoy vamos a conocer a los artesanos y las artesanas que hagan que esta masiva, millonaria industria funcione y que mantienen las mismas técnicas perfeccionadas desde hace más de 100 años. Sinceramente estoy muy intrigado, muy emocionado. Venga, no se diga más. El sorprendente mundo del tabaco en Cuba nos espera. Vamos a darle. Me recibieron en una prefábrica de habanos en donde estamos apreciando el valiosísimo trabajo de las despalilladoras, así como también de los empacadores, sin duda una parte fundamental en el proceso. Y a ver, vamos por partes. Primero que nada, el tabaco llega directo de los campos de cultivo que previamente ya se dejó secando un rato y procede a llegar hasta acá. Acá, por así decirlo, está la hoja pura ya seca, aunque todavía le falta muchísimo tiempo de proceso. Lo que estamos viendo es cómo las despalilladoras hacen una selección de las hojas. Las acomodan por bonches de más pequeñas a más grandes, así como también separan aquellas hojas que no funcionan porque están muy rotas, muy arrugadas. Esas hojas después se utilizan para otro tipo de relleno o bien para hacer cigarrillos. Ahora, ¿por qué se les llama despalilladoras? Excelente pregunta, tú por ahí atrás. Pues porque literalmente lo que hacen es que le quitan el palillo a la hoja, el nervio. Verlo es fascinante, es extrañamente gratificante. Se colocan un dedal en el pulgar y proceden a extraerlo de una manera que, es simplemente arte visual. Se me comenta que en el nervio de la hoja está cerca del 70% de la nicotina. Entonces imagínense, si yo llegase a fumarme así, nada más el nervio, ¿no? Procedo a triturarlo y me lo fumo, me daría un jalón de adrenalina, pero pesado. Ese nervio después se utiliza como abono o bien como pesticida para los cultivos. Muy poco aquí se desperdicia, todo se utiliza en el ciclo del proceso. Cuénteme, históricamente siempre han sido mujeres las que hacen este trabajo de despalillar. Siempre mujeres las que han hecho este trabajo, porque los hombres son de mojadero y cosas de ese y empacar y eso, y las mujeres de despalillar. ¿Usted cuántos años lleva despalillando? Yo llevo 22 años de trabajo y ahora volví a empezar a trabajar. ¿Usted cuántas hojas diría que despalilla todos los días? Una pila. ¿Como que unos 5 kilos? No, vienen siendo 6 kilos, 7 y así. ¿Todos los días? Casi todos los días para llegar a la norma. Oiga, qué trabajo tan arduo, ¿no? Y admirable sobre todo. Sí. Ahora estoy aprendiendo algo curiosísimo. Esto sí que quiero compartírselos. Esta es la zona del lector o bien de la lectora, que me platican que es una tradición de hace mucho, pero muchísimo tiempo, en la cual se coloca a alguien aquí a leerles prensa y libros a las trabajadoras. Entonces, básicamente la idea es que para que mientras están trabajando, alguien está aquí informándoles lo que pasó hoy, ¿no? Que vean aquí. Vietnam y Cuba por fortalecer vínculos de cooperación, ¿no? La voz de la guerrillera, de la presidenta de la FMC, la madre y la esposa que escuchó al pie del lomerío. Todo lo que está pasando, todos los temas de actualidad aquí para que se mantengan todas las trabajadoras informadas y de igual manera literatura, llámese libros de historia, de novela, etc.
etcétera, etcétera. Por ejemplo, vean aquí, Fidel Castro, esperamos que la humanidad pueda vencer, Voces del Milagro, entre otra literatura que es previamente seleccionada. Me dicen que las trabajadoras pueden proponer literatura, así como de, me gustaría que leyéramos esto. Se procede a checar como por el comité y tal, y dicen, ok, esta sí es lectura apta, ¿no? Como para compartir, esta tal vez no. Y ya alguien procede aquí a leerlo. De hecho, chequen, acá podemos ver que tienen los horarios súper bien establecidos. Por ejemplo, de 8 a 8:30 matutinos, 9 a 9:30 las lecturas, luego hora de música, luego hora de lectura otra vez, luego hora de música. Y esto es una muestra de, híjole, es feísimo decirlo así, pero es una muestra del adoctrinamiento que aplican las autoridades cubanas a su gente, a su población. Vaya, el simple hecho de moverte por calles cubanas y ver en cada esquina propaganda política con el rostro de Fidel Castro y las frases del Che Guevara. Y encima de eso, que a la hora de la chamba, que por cierto estás trabajando para el Estado, porque la mayoría de las compañías aquí son del Estado, y mientras chambeas te están leyendo más sobre Fidel Castro y más sobre el Che Guevara y puras noticias positivas de Cuba, y aquí no pasa nada malo y todo es bueno y todo es correcto. Híjole, sí nos habla de cómo la autoridad cubana ha mantenido durante décadas a su población. Este es un tema, por supuesto, complejísimo y me encantaría, por favor, leer sus opiniones en los comentarios, pero sí quiero aprovechar para decirles, sobre todo a la gente joven que esté viendo este video, que ustedes no tienen por qué pensar como se los dictan. Ustedes pueden leer otro tipo de literatura, pueden ver otro tipo de películas, escuchar otro tipo de noticias. No tienes por qué pensar necesariamente como tu abuelito o tu abuelita. Crea tu propio criterio y sea el que sea, que esté bien fundamentado. Continuemos hablando sobre la industria del tabaco. Tuvimos la suertísima de conocer aquí a María Caridad, que es la directora de todo este movimiento que estamos viendo. De verdad, una genia del tema, una conocedora. Desde los 20 años, ¿cierto? Desde los 20 años comencé a trabajar aquí. En esa época que comencé, no había mucha facilidad de empleo. Había estado en otras cosas, ¿ves? Para ver si podía. Y me decidí, me embullaron unas personas que vivían cerca de mi casa, me dijeron, vamos al Despalillo para que aprendas allí, que allí puedes trabajar. Y bueno, así como le explicaba, comencé seleccionando hojas, después me fui preparando, estudié, me preparé, fui especialista de calidad, técnica de calidad, jefa de producción. Y después ya por una decisión de la dirección de la empresa, del grupo empresarial, entonces es que me pasan a la dirección donde hoy actualmente estoy ocupando ese cargo de directora. Señorita Cari, aquí es el puesto del lector, ¿cierto? Lector. Cuénteme de esta tradición. Bueno, esto es una tradición también muy antigua. Desde la Guerra de Independencia, como le explicaba, José Martí leyó para los trabajadores, para los torcedores de tabaco, lo hizo en Tampa, Cayo Hueso. La prensa, el periódico que se hacía, se leía en las tabaquerías, se leían novelas. Siempre se le daba información a los trabajadores y se mantiene, hoy en la actualidad se mantiene el lector de tabaquería. Cuénteme, estos puros, estos habanos que se enrollan aquí, ¿hasta qué partes del mundo llegan? Más de 54 países tienen contratos con Cuba y consumen tabaco cubano. Después de la valiosísima labor de las despalilladoras, el tabaco pasa al área de fermentación. Que calen esto. Acá el tabaco va a estar reposando tranquilamente de 1 a 4 meses. La cantidad de tiempo va a depender de qué parte de la hoja se utilizó, si era de las partes de abajo, si era de la parte de arriba. Y aquí básicamente es como que las dejas en el spa, ¿no? Como que reposan, como que se dan su bañito, ¿no? Están acá y ya lo van a lo demás. Y wow, debo comentarlo, el aroma aquí, es fuerte. O sea, tan solo de estar aquí e inhalar ya me mareé. O sea, ya me siento más relajado. No, huele pero potente acá, potente. Podemos ver que el tabaco se mantiene aproximadamente unos 30 grados centígrados. Y pues sí, no le queda más que reposar, existir, para estar bien listo y pasar a lo siguiente. Una vez que reposan durante meses las hojas, pasan a esta área de secado. Esto que estamos viendo son los ductos de aire caliente que sacan aire a 50 o 60 grados centígrados. Y aquí va a estar el tabaco reposando durante unas 6 a 8 horas. Dependiendo de la hoja y de para qué se va a utilizar, ya se definirá cuánto tiempo va a estar acá la hoja. Después de esto procede a extraerse, luego se pone en cajas y va al siguiente paso. Una vez que las hojas son separadas en cajas, son transportadas hasta esta área en donde ahora brillarán nuestros amigos los empacadores. Los empacadores deben ser hombres bien pero bien fuertes que elevarán estas masivas cantidades de tabaco a las básculas para pesar con precisión cuánto va a llevar cada empaque. En esta prefábrica me comentan que se suelen hacer
empaques de 50 y de 55 kilos. Una vez que se quita la sobra, que está más que precisa la cosa, se procede a bajar y a colocar en cajas, tal como la que estamos viendo. Después esta masiva cantidad de tabaco se va a compactar utilizando esta prensa hidráulica, que me cuentan que de hecho esto es como lo moderno, es la manera nueva de hacerlo. Antes lo solían hacer manualmente entre dos, lo apretaban. Ahí vean, justo ahorita podemos ver, chequen, lo ponen de esta manera y vean cómo ahí va apretándose. Nuestro amigo aquí está controlando la máquina. Aquí está apretando. Entonces la idea es que se compacte pero muchísimo, tremendamente. Y ya van a ver qué delgado va a quedar. Vaya, esa cosa era mórbida, estaba hinchada. Entonces chequen, se procede a mover la caja y de esta manera cabe más tabaco. Vaya, eso apenas es como la mitad de lo que se daba para que quede bien pero bien compacto. Una vez que queda así, proceden a envolver el tabaco en costales, los cuales manualmente se cosen. Todo el proceso artesanal me está fascinando. Se le coloca una etiqueta que tiene datos fundamentales, como cuánto peso hay, de dónde es el tabaco, hacia dónde va. Y vean, se aprieta de nuevo, ahí se va envolviendo como un regalo navideño del mismísimo Santa Claus. Ahí va. Uf, aplastado. Y ahora sí, calen esto. Se abre la caja. ¡Órale! ¡Wow! Vean esto. O sea, de verdad, esto es más corto que mi pierna. Es tremendo. Y ahora sí, chequen lo que les decía. Armar como tal el empaque. ¿Cómo cuánto se tardan haciendo todo uno? 15. ¡Wow! ¡Qué cracks! No, hombre, 15 minutos está brutal. Es un tiempo, miren qué récord. Y justo así como los estamos viendo, es que quedan listos ya para ser transportados. El siguiente paso es que vienen las compañías de tabaco del estado, del gobierno, se las llevan para transportarlos a bodegas de almacenamiento, en donde podrían estar años, de verdad años, y esto ya va a depender de la calidad del habano que se quiera producir. Habrá algunas bodegas que los almacenen 1 año, otras 2 años, otras 3, 4. Un buen habano es como un buen ron, como un buen vino, como un buen whisky. Entre más tiempo se deje reposar, más caro puede llegar a ser. Por supuesto, hay otros factores como la calidad de la hoja, el lugar donde se creció, etcétera, etcétera. Y me están contando acá nuestros amigos que diariamente llegan a tener hasta 15 empaques listos. Wow, a ver, ¿estos son qué? 750 kilos, ¿no? De tabaco todos los días. A ver, por supuesto depende de muchísimos factores, ¿no? La producción, qué tanto hay, cuánta fuerza de trabajo hay, cuántas personas, etcétera, etcétera. Pero sí, como lo ven, hasta 700 kilos de tabaco todos los días llegan a salir de esta prefábrica. Aquí el máster Roberto me está haciendo una demostración de cómo se tuercen los puros. ¡Wow! Es un proceso lindo y es todo un maestro, de verdad. En cosa de minutos se lo echa. ¿Usted cómo aprendió esto? ¿De su padre o aquí en la chamba o cómo? De mi mamá. Ah, ¿de su mamá? Sí. ¿Su mamá también se dedicaba a esta industria? No, pero torcía para mi papá. ¿Usted fuma, señor Roberto, o no? No, no fumo, no. También me imagino de pues oler todos los días. Chance ya no le es tan... También. Ya no le es tan agradable. No. He estado en todas las áreas. Empecé por el emburri y hoy en día estoy emburrando también. Muy bien, una chamba dura y sumamente valiosa. Justo a la fecha en que estamos grabando este video ya están acabando los días de cosecha, por lo que no es tan fácil encontrarse con plantíos de tabaco. Tuvimos mucha suerte y nos encontramos con uno grandísimo. Aquí les muestro las imágenes y es fascinante ver cómo la tierra es roja, pero de verdad rojísima. Me cuentan que esto es porque tiene altas cantidades de hierro y este tipo de suelo combinado con el hecho de que estamos en un microclima muy específico crean una atmósfera perfecta para que crezca, en palabras de los cubanos de la región, el tabaco perfecto. Para entender un poco mejor del cultivo desde el inicio del tabaco, vine aquí a visitar la finca del buen Humbertico. ¿Todo bien, Humbertico? Finca La Esmeralda, ¿todo bien? ¿Cuál es el nombre? Finca La Esmeralda. Finca La Esmeralda, ¿no? Humbertico, un crack este hombre, un crack en el tema. Gracias por recibirnos, mi buen Humbertico. Ha sido un placer para nosotros. Y chequen esto, o sea, ya desde que llegamos ya me
estoy, de verdad, mi cabeza está volando. Quiero que chequen lo diminutas, de verdad, diminutas que son las semillas del tabaco. Vean esto que parece tierra, arena, son las semillas del tabaco. Ahora, o sea, me estás diciendo que por cada uno de estos puntitos puede crecer una planta. Que cada semilla es una planta después. Por eso, al ser tan pequeña como la arena, es imposible o muy difícil poner una a una en el campo. Por eso, como el arroz o el tomate, primero hacemos el semillero. En una pequeña porción de tierra ponemos la semilla. 45 días después alcanzan la altura de unos 25 centímetros aproximadamente. Tomamos una a una esas pequeñas plantas y, como ven acá, se replantan a una distancia de 25-30 centímetros una de la otra, y esto ocurre en los meses de noviembre, diciembre o enero. Y en cosa de 3-4 meses llega a crecer más de 1 metro la planta, ¿cierto? En 3 meses aproximadamente. O sea, piénsenlo, es de verdad, la vida es mágica, la vida nunca deja de sorprender. De esta tierra que estamos viendo, esta arena, en cosa de 3 meses ya tienes un ser vivo de más de 1 metro de altura. ¡Holo Borgo! Después de que pasan esos 3 meses y ya se recolecta la hoja, la planta, proceden a colocarse en estos secaderos. ¿Cuánto tiempo es que están aquí secándose, Humberto? 3, 4, 5 meses en dependencia de la parte de la planta. Ok. La corona, que es la parte superior de la planta, y es la que siempre el sol incide directamente sobre ella, solamente necesita 3 meses para secar. Ok. La parte central de la planta 4 meses y la parte inferior 5 meses. Ahora, estoy aprendiendo que manualmente ponen cada hoja unida a la siguiente con un hilo. Este es un trabajo durísimo, ¿no? Se llama ensartar. Y es un trabajo de verdad arduo, ¿no? Porque tiene que ser una por una, bastante tardado. Y ya después de este proceso ya procede a ir a una prefábrica como la que visitamos Como antes. lo que visitaste anteriormente, Ahora, también en esta etapa podemos definir qué tan fuerte va a ser el tabaco. en dependencia de la parte de la planta. La corona, que es la parte superior y es la que está puesta al sol siempre, es la más fuerte. Y la parte inferior de la planta es la más suave. Claro. A la hora de realizar puros o habanos. Ahora, también estoy aprendiendo aquí con Humberto que todos los campesinos que se dedican a esta tan honorable profesión deben vender cerca del 90%, ¿cierto? Del Exactamente, tabaco al gobierno. al gobierno. ¿Y el precio lo fijan ellos? ¿Lo fijas tú? ¿Cómo funciona? Va en dependencia de la calidad de las hojas. Y en dependencia de la calidad, que después de seca tengan un color similar, homogéneo, que no estén rotas y que sean de buena talla, entonces son de buena calidad. Y con el 10% restante, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes tú tener tu propio...? Hacemos un proceso diferente de fermentación y lo fumamos acá. ¿Se fuma, pero puedes igual venderlo o no? Acá en la finca sí. Sí, se puede vender. Acá en la finca. ¿Podrías hacer tu marca, no sé, el tabaco de Humberto? No, O sea, ¿por qué no? Solamente el gobierno puede hacer marcas. es el gobierno. Ah, mira, eso no sabía, estoy aprendiéndolo. Entonces solamente el gobierno puede hacer las marcas, pero ustedes sí pueden venderlo aquí a turistas que vienen a visitar y todo esto. Exactamente. Pues mira, aquí el tabaco de Humberto, ya después de un proceso pues bastante, mucho más largo, tenemos esto como resultado. Esto es un proceso similar al del ron o el vino. Mientras más viejo, mejor y más caro. Ajá. Por eso, para realizar los cohibas, estas hojas permanecen 4 años en ese proceso de fermentación. Ya, claro, como un buen ron. Para el Montecristo, 3 años. Para el Romeo y Julieta, el Partagás, el Punch, Udman, Quintero, Fegueros, Hoyos de Monterrey, Robaina, 2 años. Y para las marcas de menor calidad, solamente 1 año. Para el Cohiba Maduro o el Cohiba Bahique, que son las fitolas mejores que se realizan de cohiba, estas hojas permanecen 5 años bajo ese proceso de fermentación. Wow, pues qué fascinante poder ver esto y verlo pues desde raíz aquí con ustedes, ¿no? Con los verdaderos que trabajan la tierra. Me dijiste que nunca habías probado uno cubano. No, nunca he probado A ver, he probado habanos, vaya, en mi casa de viaje tal, pero en Cuba nunca. Y de hecho estoy guardando el momento especial para hacerlo aquí de una manera muy auténtica. Vamos allá entonces. Vamos a ello. Se corta, ven, un pelín, y ponemos miel. La miel ayuda al sabor suave, dulce, Ah, a ok, la eso hora es- de fumar, Es meramente para el sabor eso. Ay, qué rico. y además protege los labios. Uf, qué sabroso. Yo siempre pensé que era para que quemara mejor, pero no sabía que era del lado de la boquilla. Aprendiendo estamos, aprendiendo sin duda estamos. A ver, este va a Tómalo. ser para mí. Para ti. Ah, oye, maestro, qué honor. Ahí les va. Ya me están explicando. Recuerda que decimos uno y colocamos el puro acá. Di uno. ¿Uno? Aquí. Ah, lo estaba haciendo al revés. ¿Tú qué usas para prenderlo en fuego? ¿Un soplete? Un mechero. Ok, un mechero, buenísimo. Tengo entendido, mi querido Humber, que no tengo que tragarme el humo, ¿cierto? No se trata. O sea, simplemente lleno mi boca Se saborea. y procedo a... O sea, esto no es como un No es cigarrillo como un que, cigarrillo, casi nada. que lo inhalo, no. O sea, el chiste con un puro no es marearme, sino nada más saborearlo. Disfrutar el momento. Ya. Entonces, se pone Y procedo a... entre los dientes. La puntica, se cierra la boca y se tira de él. Primero se coloca a fuego de esta forma. ¿Ves? Y después es que entonces se lleva a la boca. ¿Ves?
Ahora, cuando alguien fuma a otro cerca de ustedes, 30, 40, 50 metros, saben que alguien fuma. ¿Has olido aquí? Es aromático, es diferente, el sabor. Ay, oye, pero qué rico es cuando no te tragas el humo. Porque confieso que yo, la verdad, sin saber, sin hacerlo con un crack, yo siempre me tragaba el humo. Y yo, la verdad, mi pensamiento era, wow, esto está fuertísimo. O sea, esto, pues, vaya, sabe fuerte y te da un efecto bien fuerte. Bien fuerte. Pero ya estoy aprendiendo que, pues, tal vez este es el arte. Ahora, ¿cuánto tiempo después de tenerlo en mi boca lo expulso? Unos segundos. No se fuma tampoco como el cigarrillo. No es Ok. una bocanada tras otra. Ah, o sea, es Es lentamente. para disfrutar el momento, conversar con amigos, tomar un buen ron. Claro. Es para eso. Pues esa es la técnica, entonces. Ahora, el girar esto, ¿para qué es? Básicamente para que se queme parejo todo. Si estás en un lugar como este abierto y el aire simplemente incide por este lado, entonces va a consumirse más rápido por acá. Y por eso se va rotando el puro a la hora de fumar. Y por eso que se sostiene con los dientes. No es morderlo, es sostenerlo con los dientes. Oye, sí sabe rico así, ¿eh? Sabe bueno, sabe diferente. A ver si no ya me creaste una nueva adicción. ¡Qué peligro! Está muy rico esto. Ahora, Humberto, ¿qué pasa si ya no quiero fumar? O sea, si quiero guardarlo, ¿qué tanto tengo que cortarlo? ¿Cómo es esto? 1 centímetro por detrás de la ceniza se corta y se puede conservar para el próximo día, la próxima semana o el próximo mes. ¿Cuál Primero, es el método para cortarlo? Vamos a quitar el sombrero un momento. Ok, el sombrero se va un momento. Vamos a dejar el micrófono porque esta es la parte más difícil. La barriga. ¿Ves que- adentro. Ahí, esa es la parte difícil. La panza más... Esa es la parte la difícil. parte difícil, meter la Esa. panza. Meter la panza, eso es lo difícil. Ahora ponte el puro en la boca, la puntica de los dientes, cierra los ojos, te relajas, no te muevas. Cierra los ojos, relájate. Dámoslo acá. Yo pensé que me iba a hacer Y ya está cortado el puro. Este es mi método. un método, mira, sabio. Un hombre sabio. Este es mi método. Nada, entonces ve. Ahorita el Humberto me dice, chécate bien a ver si no te cagaste. Sí, porque- Porque sí, pa- sí me cagué. Yo no es dije, pa' no, menos. me va a hacer un... Pues creo que no hace falta recalcarlo, esto ha estado más que ilustrativo. Me ha encantado poder platicar con los artesanos y las artesanas que dedican su vida a esta industria. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué han opinado? ¿Alguna vez han probado un auténtico habano? Los leo abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los y las que hicieron este reportaje posible, que me abrieron las puertas a sus hogares y a sus procesos de trabajo para poder documentar esto. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.